7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, que se encuentra ya con nosotros para nuestra primera entrevista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Usted despertó, en cierta manera, la alerta por la situación que atraviesa el país debido a la forma como se está aplicando este plan de vacunación, una serie de denuncias que hay alrededor del mismo y este malestar ciudadano que se ha expresado incluso a través de redes sociales con una petición para que este funcionario deje su cargo, al punto que esto tuvo su rebote en la Asamblea Nacional, que finalmente resolvió exigir al presidente de la República la salida del ministro de Salud. ¿Cómo toma usted esta reacción que ha tenido la Asamblea y esta reacción generalizada de los ciudadanos frente a la forma como se maneja la crisis sanitaria y en específico el plan de vacunación? Buenos días. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Licenia, Alexis. Un afectuoso saludo también a quienes nos escuchan por Radio Pichincha Universal. Yo creo que es importante siempre mencionar algo que para la Institución Nacional de Derechos Humanos es fundamental: el tema del manejo de la pandemia en primer lugar y obviamente de esta fase de vacunación. Con una cantidad tan insuficiente, Licenia, de 8,000 dosis, es decir, para 4,000 personas, lo lógico del sentido común, pero sobre todo por la necesidad de la emergencia y la necesidad del país, tenía que haber sido priorizada para aquellos médicos, personal de salud que están en las unidades de cuidados intensivos, que están en hospitalización, que están trabajando en las unidades de triaje directamente con pacientes COVID. Creo que ese es el tema fundamental en estos momentos y que un plan de vacunación que fue anunciado por el gobierno nacional de 86,000 vacunas, que luego ya no son 86,000, que ahora son 8,000 dosis de vacuna y que hasta la fecha de hoy no tenemos una determinación de cuándo van a llegar el resto de las vacunas, las 78,000 vacunas que fueron anunciadas inicialmente. Frente a este contexto, en donde también tenemos un incremento en el contagio y un incremento de personas fallecidas, el plan de vacunación anunciado por el gobierno empieza con este tipo de actos de corrupción, porque no pueden ser calificados de otra manera, en donde primero no se estaban vacunando o no estaban en la lista de del personal a que se le iba a entregar las vacunas a quienes estaban trabajando en la primera línea de atención del COVID. Esa es la primera alerta que tuvimos, sobre todo en la ciudad de Cuenca. Y luego en el fin de semana constatar, a través inclusive de los propios medios de comunicación, constatar que dentro del listado de aquellas personas o instituciones que iban a recibir una determinada dosis de vacuna, no se encontraba esta residencia de adultos mayores de Cumbayá, que es anexa o que forma parte del Hospital de los Valles, en donde existen algunos familiares del ministro que no se encuentran en el listado y entrega una dosis para 9 personas residentes y para 9 personas que atienden a los adultos mayores. ¿De un total de cuántas, doctor? Ahí me parece que precisar eso también. Primero le reitero mi saludo, un gusto como siempre poder conversar con usted, señor defensor. Dos cosas nada más. Una, está confirmado que en este Senior Suite del Valle están hospedados familiares del ministro, por un lado. Esto está confirmado. Así es, incluso de la propia boca del ministro de Salud. Así es. Y lo otro es, ¿cuántas personas trabajan y se hospedan ahí y cuántas vacunas llevó al ministro? De la información que hemos recibido, las personas que recibieron la vacuna son 9 residentes y 9 de personas de cuidado o de atención que están dedicadas al cuidado de los adultos mayores. Aproximadamente están hablando de que residen unas 60 personas, 60, 70 personas, y de esas han recibido, como digo, 9 personas de residentes y 9 que están dedicadas al cuidado y atención de los adultos mayores. Esa es la información que incluso hemos solicitado de esta propia residencia y que nos han confirmado. Queda por determinar, obviamente, que nos envíen el listado de quienes de estas 9 o de estas 18 personas recibieron la vacuna con nombre y apellido para, obviamente, constatar lo que ya fue anunciado o confirmado por el ministro de Salud, que recibía a su madre y algunos familiares. Defensor, ¿qué decir de la reacción frente a este tipo de denuncias, frente al malestar que se ha generalizado entre los ciudadanos
por la forma como se está aplicando este plan de vacunación, la forma como el mismo ministro ha reconocido que en este lugar están varios de sus familiares, no solo su madre, y también las declaraciones de la secretaria de Comunicación que dice que se trata de un tema de solidaridad, que no es porque se está preguntando para el plan de vacunación quién tiene dinero y quién no lo tiene, sino que es una cuestión de solidaridad, que debemos pasar más allá de este tema de cuestionamiento, sino ser solidarios. ¿Cómo tomar este tipo de declaraciones que viene desde la autoridad, que en lugar de disculparse ante la opinión pública por esta irregularidad, la justifiquen y es más, se pongan hasta en cierta manera molestos porque la gente reacciona rechazando estas actitudes? Licenia, es por demás condenable, por decirlo menos, de que un gobierno nacional no tome conciencia ni sobre todo sea sensible frente a una realidad y a una situación tan difícil para muchas familias ecuatorianas que han perdido a sus familiares víctimas del COVID. Todo mundo, todo el pueblo ecuatoriano recibía con mucha expectativa, pero sobre todo con mucha esperanza, las dosis de la vacuna. Y se entendía que la autoridad debía proceder de una forma completamente objetiva, más que objetiva en sentido del bien común de la población, de los derechos de la ciudadanía. Aprovecharse de un cargo, de una situación de privilegio que da el ocupar un cargo público como es el ser ministro de una cartera de Estado, y aprovecharse que justamente a través de esta cartera de Estado, que tenían la obligación, que tienen y disponen de las dosis de la vacuna, distraer esas dosis de la vacuna para beneficio personal, por más legítimo que sea en cuanto que uno, como funcionario, también es padre, madre, hijos, tiene abuelos, tiene abuelas y obviamente se preocupa por la salud. Pero el cargo nos impone una obligación de dejar a un lado el interés particular y mucho menos, Licenia, de utilizar el cargo para beneficiarme a través mío o de mis familiares de estas dosis de vacuna, porque el mismo derecho que tienen los familiares del señor ministro de Salud lo tienen miles de ecuatorianos y de ecuatorianas, de aquellos médicos que se encuentran en la línea de atención directa del COVID, aquellas personas que han perdido a sus familiares, a sus padres, a sus madres o a sus abuelos y que no han podido disponer de la vacuna. Esto del ejercicio público exige una ética mínima y un gobierno nacional no puede aprovechar ni permitir que sus propios funcionarios utilicen esas vacunas, utilicen los recursos y bienes del Estado, porque se está cometiendo un delito, Licenia, estamos hablando de un peculado, porque las vacunas no han sido compradas por el sector privado, por cada una de las personas, están siendo adquiridas por el Estado y por lo tanto son bienes, son recursos del Estado que dentro del plan de vacunación tenía que haber sido completamente transparente como es en otros países, como lo está sucediendo en los países de la región en donde uno puede constatar cómo se viene desarrollando este plan de vacunación, un listado o una lista genérica de las instituciones, de las personas que van siendo beneficiarias de la vacunación y que bajo ningún punto de vista se puede aducir de que esto se trata de información reservada, de información confidencial y que por lo tanto no se pueden dar nombres, no se puede dar mayores detalles del plan de vacunación, siendo estratégico, siendo fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca cómo entrarán a distribuirse estas primeras dosis de vacuna que, insisto, son tan insuficientes. Estamos hablando de 8,000 dosis para 4,000 personas y que dentro de estas dosis empecemos con estos actos de corrupción, lamentablemente tienen que ser condenados. Defensor, y el ministro de Salud Defensor, usted decía al inicio de este diálogo con nosotros que se trata de un total de apenas 8,000, ¿no? Que van a beneficiar a 4,000 personas porque entendemos que son 2 vacunas o 2 dosis por cada persona. ¿Cómo es que de un total de 8,000 no podemos los ecuatorianos tener certezas, información, claridad, transparencia de cómo han sido administradas estas vacunas? Cuando, por ejemplo, en países como Argentina y España, los programas de vacunación contra el COVID-19 han sido de acceso público e incluyen, digamos, estos criterios de elegibilidad y los números de dosis. En otros países se maneja con absoluta transparencia el proceso de vacunación y en el Ecuador total opacidad y total falta de transparencia. Efectivamente, Alexis, cuando el ministro de Salud mencionó de que esta era una información reservada o confidencial, primero tenemos que diferenciar qué es información reservada y qué es una información confidencial. La reservada tiene que estar previamente declarada como información reservada y previamente anunciada a través inclusive de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece como obligación que cada institución establezca cuál va a ser la información reservada.
dentro de la página web del Ministerio de Salud Pública al 31 de diciembre del 2020. De acuerdo al reporte que como institución de derechos humanos realizamos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no tienen ningún tipo de categorización de información reservada. Es decir, no hay un listado en el cual el Ministerio de Salud Pública diga, esta es mi información reservada. Por lo tanto, no puede generarse o catalogar información reservada como lo ha anunciado el ministro. Por el lado de la confidencialidad, son temas de derechos personalísimos, como le llamamos. El hecho de que una persona tenga una condición discapacitante o que tenga una enfermedad que al ser publicada, ser difundida, le puede generar situaciones de discriminación o de desigualdad, por ende no se publica. Pero esa información es personalísima. El tema de la vacuna, bajo ningún punto de vista, puede ser considerada como una información clasificada, reservada, confidencial. Y ahí el ministro de Salud miente al llegar a decir que esta es una información reservada, que es una información clasificada. A tal punto que, como usted mencionó, países de la orbe, de la región, han llegado a determinar que esta es una información de conocimiento público que genere seguridad en la ciudadanía y que evite justamente casos de corrupción que cuando no se publica la información, más de una sorpresa podemos llegar a encontrar cuando se publique en dichos estados. Doctor Carrión, ¿quién cree usted que se beneficia de que la información se mantenga de forma reservada? Porque si no hay argumentos para que esto no se ponga a la luz y a los ojos de todo el mundo, alguien debe estar beneficiándose de esa reserva de información. ¿Quién cree usted que está detrás? Yo creería, Licenia, de que lo que ya constatamos con el ministro de Salud, que sus propios familiares están beneficiando, es muy posible que podamos encontrar también a otros funcionarios públicos que ya se hayan vacunado sin estar dentro de la población de riesgo, sin ser dentro de los trabajadores o de los funcionarios que han estado en la primera línea de acción directa con el COVID. Y que adicionalmente encontremos familiares de funcionarios públicos que se estén vacunando, justamente porque al evitar que se conozca el listado y las personas que están siendo beneficiarias de la vacuna, se puede prestar para cualquier acto de corrupción como lo que estamos viviendo. Por ende, esta es una exigencia legal, ya no solamente moral. El Ministerio de Salud debe entregar los planes de vacunación con el listado de las personas que han sido beneficiarias para poder constatar que se haya priorizado al personal médico, a quienes se encuentran en la línea de atención directa de pacientes del COVID, en las unidades de cuidados intensivos, triaje, hospitalización. De lo contrario, con esta dosis tan insuficiente que empecemos primero a distribuir a nuestras familias, a nuestros funcionarios públicos que no están directamente atendiendo pacientes con COVID, significaría inclusive un gran delito, una grave falta administrativa, ética, moral, como querramos llamarlo, que debe ser sancionada, y la mejor forma de sancionar es que el señor ministro de Salud deje la cartera del Estado, sea destituido inclusive. Aquí no se trata de aceptarle la renuncia, sino que sea destituido, porque obviamente no con una mínima, pero con una mínima de sensibilidad, señor defensor, Ceballos debía ya haber puesto la renuncia. O sea, después de la ola de críticas, después de cómo la opinión pública en general, los ciudadanos en este país, que ahora tienen la posibilidad de, a través de las plataformas de redes sociales, pronunciarse, le han exigido durante 2 días seguidos, indignados durante todo el fin de semana, la renuncia al ministro. Yo creo que aquí, si algo de decencia le quedaba, el hombre tenía que haber dado un paso al costado. No sé cuál sea su opinión con respecto a esto, defensor. Completamente de acuerdo, Alexis. Con el mínimo de decencia, un funcionario público que ha trastocado los principios de la eficiencia, sobre todo los principios éticos de un servicio público, debe estar fuera. Y cuando ha atentado contra los propios derechos de la población ecuatoriana, poniendo sus intereses sobre el resto de la población. Pese a que hay algunos empresarios que lo están defendiendo y que justifican que uno por la familia puede hacer cualquier tipo de sacrificio. Yo puedo entender que uno por la familia, por sus padres, madres, abuelos, por supuesto que uno hará cualquier sacrificio, pero siendo funcionario público establece una doble responsabilidad, que yo no puedo privilegiar mis intereses sobre los intereses del colectivo, sobre los intereses del pueblo ecuatoriano, porque eso significaría aprovecharme de un cargo para tratar de beneficiarme en primer lugar y luego indudablemente el resto de la población. Eso como mínimo en cualquier otro país en donde exista una mínima de decencia, una mínima de eticidad pública, hace rato hubiera salido el funcionario pidiendo disculpas públicas. Acá nos aferramos al cargo. Acá un gobierno nacional que le manifiesta el respaldo y diciéndole que todo el gabinete se encuentra respaldando al ministro. Acá una secretaria de comunicación que no tiene idea de cuándo regresarán el resto de las dosis, las 78,000 dosis de las vacunas, y que en un tono muy irónico, burlón, se burla de la necesidad
y sobre todo del dolor del pueblo ecuatoriano cuando se ríe de que no sabe cuándo vengan las vacunas, como si esto se tratara de un mal chiste. Estamos hablando de la vida, de la salud de la población ecuatoriana que merece respeto y consideración de las autoridades. Defensor, ¿usted cree que si con esta pequeña cantidad de vacunas ha pasado todo este tipo de irregularidades, ¿qué cree usted que va a pasar cuando llegue el grueso de las vacunas, que hasta completar las 86,000 ofrecidas, si esto no se corrige a tiempo, si este funcionario no renuncia y ponen a alguien que lo maneje de forma más adecuada, tomando en cuenta además que se conformó una especie de observatorio para la aplicación de la vacuna, pero un observatorio en el que no están incluidos, por ejemplo, representantes de los gremios de los médicos que están tratando el tema del COVID-19 en primera línea, de los epidemiólogos, de la gente que se la está jugando día a día luchando contra esta pandemia? Primero, Licenia, este observatorio, este comité de ética para vigilar y supervisar la entrega de las vacunas, me parece que primero entró cuestionando al denunciante, entró minimizando la denuncia de corrupción, diciendo que se trata solamente de un porcentaje mínimo de inadecuada distribución de las vacunas. Ni siquiera se pronunció sobre algo tan ético como el hecho de que el ministro de Salud haya privilegiado a sus familiares sobre el resto de ecuatorianos, que ese es el primer punto. Y el segundo punto, estamos hablando de que este es un comité designado por el presidente de la República. ¿Qué imparcialidad puede llegar a tener? Ninguna. Con todo el respeto de sus miembros. ¿Qué imparcialidad puede llegar a tener si ya empieza defendiendo al ministro de Salud, diciendo de que son errores que se tienen que ir corrigiendo? No se trata de errores. Estos son actos deliberados. Defensor, aquí siempre se crean comités, comisiones, etcétera, los observadores, tal. ¿Y el Contralor? ¿No hay una Contraloría General del Estado? ¿Dónde está el Contralor? Por supuesto, y en esto es un pedido también a la Contraloría, porque como usted manifiesta, el proceso de compra de las vacunas tiene que ser de conocimiento público y tiene que ser previamente auditado también por la Contraloría General del Estado. Me parece una participación ineludible. De la misma manera que es necesario que la Fiscalía General del Estado investigue lo que le estoy denunciando, lo que he denunciado al país, de que aquí habría la presunción del cometimiento de un delito de peculado. Aprovecharse de recursos del Estado, de bienes del Estado, para beneficio propio, es un peculado. Aprovecharse de una dosis de vacuna para familiares propios, para mis familiares, ejerciendo un cargo público, es peculado y debe intervenir la Fiscalía General del Estado. Como lo vamos a presentar el día de hoy esta denuncia, para que también el resto de instituciones ejerzamos un control. Lo que usted mencionaba, cuando algo no se quiere que funcione, cuando algo se quiere que no funcione, lo primero que se hace es nombrar comisiones. Con eso no transparento la eficacia ni la ejecutividad de un plan. La Defensoría del Pueblo, en cambio, en lugar de crear comisiones, hemos dispuesto que todas nuestras delegaciones empiecen a verificar el plan de vacunación, la información en cuanto al listado de las personas, y de esa manera generemos una veeduría para ponerle al país y transparentar al país la información que debe ser de conocimiento público. Si el Ministerio de Salud Pública no va a entregar la información, pues le obligaremos a que lo haga y de esa manera ejercer estos controles ciudadanos que nos permitan evitar este tipo de casos de corrupción. 8,000 dosis, Alexis, para 4,000 personas si tenemos estos casos. Como decía Licenia, cuando lleguen las 78,000, que no sabemos cuándo llegarán, aquí hay un hermetismo, las autoridades no terminan de decirnos cuándo llegarán. Doctor. También se ha hablado de un lote de 18 millones de vacunas para la mitad de la población. Doctor. No se nos establece tiempos, formas ni cómo se va a entregar estas vacunas y eso indudablemente genera mucha preocupación y dudas respecto a este plan de vacunación. Doctor Carrión, le voy a pedir que se permanezca con nosotros un par de minutos. Tenemos una cadena nacional que cumplir y volvemos enseguida para continuar con el diálogo. Le ofrezco disculpas por la espera. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. ¿Piensas que todos los candidatos son iguales? ¿Todos te repiten las mismas propuestas aburridas? ¿No se parecen en nada a ti? Hay uno que es diferente, un hombre capaz, con experiencia e incansable luchador por los derechos de los más vulnerables. ¡Atrévete! Ekene Recalde, asambleísta por Pichincha, Distrito Sur. Vamos a legislar y fiscalizar por un Ecuador inclusivo y de oportunidades, de justicia social con libertad. Soy Javier Herbas, atrévete, somos gente nueva, vota todo ID, listas 12. Asambleístas provinciales, CNE 2021. Fin del espacio publicitario. Pichincha Universal se enlaza a una cadena nacional. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
para que haya más transparencia y para dirigir más recursos a aquellos que son más vulnerables. Ecuador cuenta con la plena confianza de los organismos multilaterales y fortalece las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Los Estados Unidos conceden al Ecuador la posibilidad de que 300 productos, un poco más, entren sin ningún arancel, que siempre se han renovado. Nosotros hemos aumentado en aproximadamente el 28% la droga capturada el año pasado en relación al año antepasado. Es decir, nuestra lucha continúa de forma tenaz y por eso esperamos que este sistema general de preferencias sea renovado, Raúl. Y lo vamos a hablar, todo lo que hablamos aquí, lo vamos a repasar y hablar en cuáles van a ser los próximos pasos. El encuentro con el Fondo Monetario Internacional afianzó aún más el camino para la recuperación económica y la salida de la crisis sanitaria. El Fondo Monetario demostró en este tiempo, con la mentalidad de ayuda, con la mentalidad de apoyo a los que más necesitan. Juntos para apoyar la economía de Ecuador durante un momento tan difícil, con un sentido de compromiso hacia un mejor futuro. Nos han permitido nivelar la cuenta pública, nos han permitido dar dinero a las personas que perdieron su trabajo, a las personas que corrían peligro de pasar hambre, y eso Ecuador muy difícilmente lo olvidará. Tengo muchísimo respeto por el presidente Moreno, un hombre valiente y con plena dedicación al bienestar del pueblo ecuatoriano, amor hacia su país y también certeza en sus convicciones y la fortaleza para hacer no lo que es fácil, sino para hacer lo correcto. Con el apoyo de la comunidad internacional, velamos por el bienestar de todos los ecuatorianos. Sembramos futuro. Autorización número 01254. CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Pichincha Universal se enlazó a una cadena nacional. Siga con nuestra programación. Punto Noticias. 8 de la mañana con 4 minutos. Después de la cadena nacional retomamos el diálogo rápidamente con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Oye, Liz, un comentario breve. Sí. Estamos viviendo en otro país del que nos dice la cadena nacional. Le decía, doctor Carrión, hay varias denuncias, incluso de médicos, que dicen que se emitieron certificados de vacunación y ellos no recibieron la dosis, aduciendo que tienen algún tipo de problema de salud. ¿Ustedes están receptando este tipo de denuncias de personal sanitario que asegura no haber sido vacunado, sin embargo aparecen documentos que dicen lo contrario? Efectivamente, Licenia, de hecho recibimos esas denuncias el día lunes, justamente en la ciudad de Cuenca. Lamentablemente también se están presentando este tipo de hechos. A muchos médicos que han estado en la línea de atención directa del COVID les diagnostican hipertensión. Cuando existe hipertensión, obviamente que no pueden ser vacunados, no les entregan la vacuna. Son alrededor de un grupo de 6, 7 médicos que no han sido vacunados, y algunos de ellos, 2 o 3 médicos de ese grupo que no fueron vacunados por hipertensión, les llegó el carnet de vacunación. Que el carnet primero de vacunación iba a ser entregado con la segunda dosis. Les llega ahora, y además cuando no han sido vacunados. Pensábamos que se trataba de un error. Cuando exista una persona, cuando existe un médico que le llegue el carnet de vacunación, si es una sola persona, podría entenderse que es un error, pero cuando ya existen 2 o 3 personas, ya no se trata de un error. Y eso también está sucediendo, y habría que determinar dónde está yendo esa vacuna, que no se le proveyó, que no se le asignó al médico, pero se le entrega el certificado de vacunación. Eso indudablemente que constituye un acto completamente delictivo, por decirlo menos, porque obviamente se está desviando una vacuna que está orientada, que está dirigida a un médico, a un funcionario que está atendiendo directamente a pacientes del COVID,
que no se le vacuna y se entrega, y esa vacuna será o está siendo entregada a otro tipo de personas. Aquí hay que tener mucha atención porque estamos aparentemente o inicialmente ante un posible tráfico de vacunas. Oiga, con esta situación de la emergencia, con esta situación de la dosis que es tan insuficiente y que también tengamos tráfico de vacunas, realmente es vergonzoso, por decirlo menos, y puniblemente deberá ser investigado y sancionado. Vamos cerrando ya la entrevista, ¿no, Liz? Nos va quedando poco tiempo. Yo quería plantearle una inquietud que nos la traslada la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de redes sociales, defensor, y que además es una pregunta que la Liz todos los días se la plantea en este espacio y que creo que los ecuatorianos también tenemos que hacernos eco de eso. Y no sé si usted como defensor del pueblo también tiene algún tipo de injerencia sobre aquello, y es: el Consejo Nacional Electoral imprimió mal 6.2 millones de papeletas. Primero, que eso le genera un costo adicional al Estado de más o menos $500,000. Pero el tema es que esas 6 millones de papeletas tienen que ser destruidas, ¿no? Para que no aparezcan después rayadas en alguna urna, en algún recinto del país. ¿La Defensoría del Pueblo puede hacer algo para intervenir y garantizar que en efecto ese lote de 6 millones de papeletas mal impresas por este CNE incompetente sea en efecto destruida? Bueno, más que competencia, como institución de derechos humanos, nuestra mayor preocupación es efectivamente la vigencia de los derechos humanos. Todo también se podría reducir a que estamos hablando de un sistema electoral que garantiza al sistema democrático y por ende a la vigencia de los derechos humanos. Solo en democracia podemos tener derechos humanos. Pero pese a aquello, no tenemos una competencia directa, mucho más en temas electorales. Pero creo que es necesario, a través de inclusive de la función de transparencia y control social, de la cual la Defensoría del Pueblo forma parte, que hagamos una vigilancia, sobre todo a nivel de que nos den la certificación respectiva, sobre todo el Instituto Geográfico Militar, de que esas papeletas han sido destruidas. Porque de lo contrario, el simple rumor de que esas papeletas puedan estar circulando o puedan servir para ingresarlas en el sistema ya de por sí genera una gran preocupación, porque estamos hablando de la validez del sistema democrático, de las elecciones, de lo que está jugándose el país con la elección del nuevo presidente de la República. Así que creo que es necesario tener esa certificación del Instituto Geográfico Militar que imprimió dichas papeletas de que han sido destruidas completamente, y eso de una u otra manera podría generar en algo la tranquilidad a los electores y al sistema electoral como tal, de que va a ser transparente y de que obviamente no se va a pretender generar ningún tipo de fraude que podría, como digo, constituirse en una seria amenaza para ya no solamente el sistema electoral, sino para el sistema democrático del país. Alexis. Doctor Carrión, para despedirnos, ¿nos confirma la hora en la que usted va a presentar como institución la denuncia por el tema del plan de vacunación? Sí, Licenia. Creo que será alrededor de las 10 de la mañana que estaremos presentando directamente en la Fiscalía General del Estado la denuncia en contra del ministro de Salud por estos actos completamente irregulares que, a criterio de la Institución de Derechos Humanos, constituyen un delito de peculio. Muchísimas gracias, doctor Carrión, por su presencia y por la información que nos ha proporcionado, por su apertura. El doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, ha estado con nosotros. Gracias, doctor Carrión.